Bueno, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el gran templo de la masonería argentina. Tenemos el privilegio y el honor de que nos haya recibido el gran maestre, Pablo Lázaro. Pablo, la verdad que muy agradecidos por la amabilidad y la predisposición, más que nada. Gracias a ustedes. Para nosotros es una alegría siempre contar quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Bueno, como te contaba previo a que armamos la charla, nosotros estamos armando un programa político en búsqueda un poco del pensamiento de diferentes sectores de la Argentina. Y cuando tuvimos la posibilidad de acercarnos a ustedes, y ustedes tan amablemente se abrieron, se nos generaron las ganas de consultarles a ustedes en qué temas están trabajando, qué temas abordan, qué están pensando para la Argentina y qué temas importantes en la Argentina fueron desarrollados por la masonería. ¿En dónde estuvieron ustedes pensando cuestiones para lo que significa la cosa pública? Bueno, la masonería es un punto de encuentro, un lugar neutral de debate de, como decimos nosotros, todas las aventuras del espíritu, ¿no? En la unidad mínima de trabajo, que es la que llamamos logia, queremos tener representadas a todas las corrientes políticas. En lo político queremos que haya radicales, peronistas, apartidarios, socialistas, en lo religioso, católicos, judíos, ateos, agnósticos, musulmanes, porque tratado un tema, queremos escuchar la opinión de todas las edades, de todas las religiones, de todas las formas del ser y del pensar. Por lo tanto, al ser un punto neutral de debate y fomentar la libertad absoluta de conciencia, la masonería forma libres pensadores, es un punto donde se ha desarrollado un método para el trabajo. Vos pensás que el libre pensador es tan válida su conclusión como la del otro masón. Libre pensador es una palabra que lamentablemente está muy denostada, como venimos diciendo. Este es el libre pensador, el raro, sacalo del grupo. El libre pensador es aquel que cuestiona incluso sus convicciones más íntimas, ¿no? Muchas veces para ratificarlas, para decir, sí, estoy de acuerdo con esto, pero las cuestiona, no las da por sentadas, no las acepta como verdades reveladas. Y es en ese punto donde a lo largo de la historia fue el punto de encuentro de diversas personas, de diversas corrientes para sacar proyectos de ley, instituciones. Podemos citar la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita, que recientemente se cumplió un nuevo aniversario. Se forjó en la logia docente, en este mismo edificio, de personas totalmente diferentes en su ideología, terminaron trabajando como Sarmiento, Vicente Fidel López y otros tantos, y termina promulgada por Roca, que sería el equivalente a decir, mira, una ley que inició Cristina y que había hablado Néstor, la terminó desarrollando Macri y la promulgó Milei. Claro. Hoy sería un inviable como eso, es un contracultural como eso. Bueno, la masonería logra esas cosas a partir de estos acuerdos. ¿Cuál es el método de trabajo de la masonería? Sí. Trabajemos en aquello en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros fijamos un tema y lo que se pide es que cuando vos... ¿Cómo sería esto de fijamos un tema? Yo soy masón y la verdad que me inquieta el tema del litio. Propongo, la verdad que para las próximas juntadas quiero empezar a trabajar el tema del litio. Totalmente, puede ser por iniciativa de un masón o de un grupo de masones, o puede ser una línea de trabajo que se propone en la logia o en la gran logia. Por ejemplo, como gran logia, cuando se trató el tema de la despenalización del aborto, nosotros le pedimos a todas las logias que emitan su opinión, y queríamos recibir la opinión de las logias, no de los hermanos, sino de las 470 logias que den el debate interno para saber institucionalmente qué postura tenemos. Eso fue una línea que le propuso la gran logia a todos los masones y nos dio un resultado muy interesante, que el 80 y pico % de las logias estaban a favor de la despenalización por X y X motivos, que hay un porcentaje que no, pero bueno, nos dio un universo de saber dónde estamos parados y a su vez se generó el debate. Pero también hay logias que trabajan temas muy específicos, desde la creación de un comedor escolar a un proyecto de ley, o temas muy micro, muy individuales que tiene el masón, el individuo, que quiere plantearlo, usa la logia como un pequeño simulador de cómo reacciona la sociedad ante diversos temas y se lleva también opiniones de
cómo volcarlo de mejor manera a la sociedad. Hay un ejemplo, siempre cito, porque a mí me marcó mucho, donde un arquitecto venía con una idea de hacer un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre la preservación de nuestro casco histórico, y decía que los porteños no cuidamos nada, porque tiramos todo, porque no tenemos historia, qué sé yo. Y hubo un contrapunto muy interesante de otra postura, otro trabajo, sobre si la postura del arquitecto triunfa, seguiríamos viviendo en casas de adobe, dijo el otro. Claro. Entonces, en ese balance, digamos, se llega a un acuerdo, es decir, bueno, no hay que destruir todo, tampoco tenemos que preservar todo. ¿Cómo logramos ese acuerdo? Entonces, la masonería, ¿qué te propone? Vos planteás un tema, sea el origen que fuere, y se pide que, leído un trabajo, que los que se paren a hablar o a trabajar sobre eso sea para aportar. Si vos no estás de acuerdo, se pide que hagas otro trabajo con tu postura sobre el mismo tema, y aquellos que colaboren con vos también van a aportar. Entonces se termina generando una síntesis que yo te aseguro que no la ves en ningún otro lado, porque el ejercicio es eso, de trabajar sobre la síntesis, dejando de lado en principio las diferencias que luego se zanjan de otra manera, será la arena electoral o será, digamos, otro proyecto superador, pero en esa construcción está el camino. Entendés que el otro no es un monstruo, sino que tiene algunas aristas diferentes, y construís juntos. Se han forjado muchos proyectos de ley, el más reciente es el de educación ambiental, estamos trabajando en otros como un proyecto integral de ciberseguridad, estamos trabajando... Contanos un poco el de educación ambiental. Bueno, nosotros a través de la Cámara Alta, el senador Marín o Marino, nunca me acuerdo y siempre me confundo, uno es el que fue gobernador, el otro senador. Bueno, el que fue senador, creo que Marín, tenía una serie de asesores, que muchos de ellos eran masones. Entonces nos propusieron, en su momento, zanjar una vieja deuda que tenía la ley ambiental de Argentina, que es que en el año 99-2000 se propuso esta ley, se aprobó, y tenía un artículo que decía que habrá que crear una ley específica para lo que es educación y en qué ámbito se va a dar sobre justamente todo lo que es preventivo del ambiente. Bueno, eso nunca se hizo. Tomaron esa propuesta. Tomamos esa propuesta, se crea esta ley y fue uno de los 5 proyectos que se metió. Se ve que, bueno, fue contemporáneo a varios requerimientos que hubo, pero fue del que más se tomó para la conclusión final. Nosotros incluíamos que esto tiene que ser en todos los niveles educativos, en la educación formal y no formal. Hoy es obligatorio en la educación. Hoy la ley se promulgó por unanimidad, no se reglamentó, con lo cual claro, no salió el decreto que la mete en vigencia, pero bueno, esa es otra Pero historia. la idea de la ley y del proyecto es que sea obligatorio en todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos. Una materia ambiental. Una materia ambiental en todos los niveles, desde el jardín hasta la universidad, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea, que siempre, digamos, no solo el cuidado del medio ambiente, todo lo que implica, desde cuestiones políticas, económicas, porque uno piensa el medio ambiente en un chico tocando la guitarra debajo de un árbol, diciendo, no, o sea, el medio ambiente y toda la política ambiental tiene que ver con política de desarrollo sustentable, con política de crecimiento respecto de economía, de un montón de cosas, mercados donde hoy no podés entrar si no cumplís determinadas cuestiones. O sea, tiene que ver con una estrategia, en definitiva. Y eso tenemos que tenerlo incorporado como se han incorporado otras tantas cosas. Felizmente hay mercados donde no puedes entrar, que es lo que ha obligado a desarrollar este tipo de cosas. Sí, para la exportación, ¿no? Para la exportación, para los servicios, para muchas cosas. Leyes de protección ambiental extranjeras nos obligan a nosotros exactamente, por ejemplo, a perfeccionarnos y a mejorar en cuestiones ambientales. Por eso desde el jardín, que es muy micro, de cuidar en tu casa, a un tema universitario, donde ya es más estratégico y tiene que ver con la carrera que elegiste para seguir. Pero digo, más allá de eso, particularmente esa ley, de los 5 proyectos ese que fue hubo... Sarmiento, ¿qué fue? Sí, no, seguramente. Contó con el aval de 16 universidades nacionales, 25 consejos deliberantes, de distintos colores políticos, y eso se fue ayornando, fue tomando ideas de unos y otros. Bueno, hoy lograr unanimidad en el Congreso no es fácil. Sin embargo, masones y no masones lo lograron a través de un método que es trabajar desde el acuerdo, ¿no?
Eso respecto de esa ley. Hoy estamos trabajando en otros, el proyecto integral del tratamiento del ACV, del accidente cerebrovascular, en función de la pandemia y de lo que llamamos los números negros de la pandemia, Sí. es decir, todo lo que no era COVID propiamente dicho fue quedando, pero hubo un disparo tremendo de la cantidad de ACV que hubo, y quedó de manifiesto, o al menos yo no lo sabía, lo mostraban más los médicos, que depende en qué ciudad del país tuviste un ACV, el tratamiento es totalmente diferente. En recursos, pero también en procedimientos. Algunos todavía no entendieron o no forma parte del protocolo de los hospitales o de las ciudades, que cada segundo cuenta con un ACV, que hablas de una invalidez permanente cuando tardás X cantidad de tiempo, cosa que una cosa es en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, y otra cosa es en algunos lugares de la Patagonia donde todavía no ha entrado este protocolo, y no digo ni peyorativamente ni nada, digamos, no se trató. La propuesta es unificar un protocolo médico. Hacer un protocolo único por ley para adhesión de todas las provincias y que esto sea incorporado. Y a través del método masónico poner de acuerdo a muchos médicos. ¿Y esto de dónde nació? De varios médicos que, vamos un toque más atrás, Sí. La pandemia trajo muchos requerimientos, muchos pedidos. Entre ellos, digamos, el sistema de salud estaba saturado. Entonces nosotros creamos una logia que llamamos operativas, ese tipo de logias que tienen un fin específico de médicos y trabajadores de la salud, que se llama Caballeros de Malta, que fue específicamente para atender a gente en la pandemia. Fueron los primeros, o uno de los primeros que desarrollaron las máscaras Full Protect con impresoras 3D, que las bajaron, las hicieron públicas, empezamos a entregar más de 60 y pico mil máscaras en distintos lugares, y se armó como una especie de red de médicos, una red de médicos, donde cuando el sistema estaba saturado, entre ellos podían decir, che, mira, tengo un paciente que, bueno, fíjate, tráelo acá, llévalo allá. Bueno, eso tomó vida propia, más allá del proyecto pandemia, y empezaron a ver un montón de necesidades. Una de ellas es esta, porque particularmente se disparó muchísimo la cantidad de accidentes cerebrovasculares que hubo, y su tratamiento fue diferente en cada lugar del país. Entonces surge, a partir de esta misma logia, viendo la experiencia de la Ley de Educación Ambiental, hacer exactamente lo mismo. Pero la discusión de logia, la discusión logial, es político, filosófica. Yo soy tecnológico, soy de sistemas. Imagínate que ACV sé desde la importancia que puede tener que exista un protocolo, pero no soy un médico, no soy técnico. ¿Y cómo participas? Entonces, yo participo desde la necesidad, desde lo político, desde el aporte, desde una vivencia, pero en temas técnicos, la masonería tiene un observatorio. El Observatorio de la Ciudadanía tiene comisiones técnicas, como así está trabajando este tema. Médicos, en temas de energía, hablabas de litio, también tiene una comisión técnica sobre el desarrollo y la soberanía tecnológica, la soberanía energética. Si me preguntás a mí, tengo una idea política de desarrollo y demás. Ahora, si me hablas del ancho de los caños del gas, no tengo la menor idea. Bueno, eso saben los técnicos. Entonces, ese complemento de trabajar en lo que estamos de acuerdo sobre el horizonte, sobre el camino, sobre hacia dónde quiere ir, se complementa con una faz técnica cuando lo amerita, como en el caso de ACV, como la educación ambiental, como el tema energético, como el tema ciberseguridad, con nuestro observatorio. Pero una propuesta de los masones con respecto, por ejemplo, a la ley de educación ambiental, ¿pasó por todas las logias en algún momento? ¿O hay logias por las cuales se invitó? Pues la logia puede decir, claro, no, la verdad es que pasamos de este tema. Exactamente. Vos invitás a lo mismo que la despenalización del aborto, o ahora el tema de eutanasia versus muerte digna, que es un poco la modificación que se viene. La gran logia hay veces que invita a las logias que quieran participar. Normalmente participan todas, ¿no? Digo, pero es una invitación, porque siempre, digamos, es un debate interesante a dar más allá de lo técnico. Con esa idea, con esas propuestas, con esos agregados que hacen muchas logias, se lo pasa al observatorio para su estudio, para que agreguen cuestiones técnicas de cómo se financia, cómo se hace, y se entrega, cuando es un proyecto de ley, a la legislatura correspondiente o al Congreso de la Nación, o a alguna institución que lo lleve adelante. Por ejemplo, nosotros tenemos varias instituciones conformadas por masones o no masones que fueron creadas por la masonería, como el ILEC, que es el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos,
que trabaja temas de educación, de laicismo. Fue, quizás recuerdan el caso, que el ILEC demandó al gobierno salteño hace 6, 7 años atrás, porque Salta sigue o seguía dando educación religiosa en las escuelas públicas. Nosotros no estamos en contra de ninguna religión, pero sostenemos el laicismo. El laicismo pone en pie de igualdad a todas las religiones, defiende el derecho a creer y a no creer. Entonces el ILEC local de Salta inició una demanda que terminó en la Corte Suprema de acá de la Justicia, donde la gran logia, más allá de la demanda del ILEC, fue amicus curiae, nunca me acuerdo de esa palabra, donde fuimos a exponer por qué, el porqué de la importancia del laicismo. Y bueno, digamos, eso surgió de un requerimiento de logias de Salta que decían, miren, pasa esto, a mi hijo que profesa otra religión lo excluyen. Bueno, a partir de esos antecedentes nos ocupamos. Y en ese caso no fue la gran logia, porque la gran logia, digamos, tiene un fin de integrar a todo el mundo. Hay organismos específicos que se ocupan de esto, o asociaciones, claro, como en este caso. ¿Y qué articulación internacional tienen en cuanto a las demás grandes logias del mundo con respecto a los diferentes temas? Apuntando a si tienen grandes acuerdos en diferentes temas, o sea, acá la logia argentina masónica ha decidido con el tema del ACB determinado protocolo. Lo llevamos a diferentes logias del mundo o lo proponemos a diferentes logias del mundo a ver si hay una unificación un poquito más internacional, así sea de América o sea internacional, sí. O así mismo nos interesa el tema del ACB, ¿qué hicieron en otros países? También, es decir, salvando las distancias y con todo respeto, por supuesto, no hay un papa masón, ¿no? La masonería es potencia por país. Hay un gran maestro argentino, uno de Chile, uno de Alemania. La masonería es una federación de logias. Cada logia, que es una unidad mínima de trabajo, tiene sus autoridades, sus días de reunión, su lugar de reunión. En esta sede central trabajan 9 logias por día. En la ciudad de Buenos Aires hay 8 sedes, no tan grandes como esta, pero trabajan 150 logias en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires 70, en el resto del país hay muchísimas logias, en cada provincia hay muchas logias. La federación... Vi que por ahí en los lugares con menos habitantes hay una logia o 2 logias. Claro. Pensaba que garrón me sale la palabra para alguien que quiere debatir determinado tema y no tiene para cambiarse de logia porque por ahí... Sí, puede. Hay lugares incluso de puntos de encuentro virtuales, o puede ir de visita donde quiere, o hay comisiones que funcionan en todo el país, como el observatorio. Sí, hoy la idea es que todo el mundo tiene... La tecnología trajo esa posibilidad. La tecnología, pero también vos ingresaste a una logia que perteneces a esta federación de logias, que es la Gran Logia, y en realidad formás parte de la masonería universal. O sea, la masonería no es potencia internacional, digamos, es potencia por país, no hay un papa masón, pero el hecho de que seas un masón de Argentina, de Trelew, por ejemplo, que fui hace poco, vos podés ir de visita a Japón, Estados Unidos, Alemania. Tenés pasaporte masón. Tenés un pasaporte masónico, literalmente, que tiene que acreditar que sos masón, se valida, muy a grandes rasgos llaman acá, o es un sistema, ¿no? Digo, pero llaman acá, validan si es un miembro activo de la masonería argentina, perfecto. Y sos bienvenido como si fueras de Japón, digamos. ¿Es ir a hacer turismo o sentarte a debatir? O por trabajo, o porque ya que fuiste de trabajo querés ir a visitar, o al revés. A veces vamos a un encuentro masónico y vamos a esa ciudad. Así como es potencia por país, al igual que en los países, hay foros de confluencia. Así como está la OEA para los países, la Organización de Estados Americanos, existe la Confederación Masónica Interamericana para las grandes logias. Así como está la ONU para los países, está la Conferencia Mundial de Grandes Logias, que al igual que ellas no son vinculantes. O sea, claro. Vos podés ir a la OEA si sos el presidente de Argentina y se decide algo que no estás de acuerdo, en Argentina no se aplica. Con la CMI pasa lo mismo. Podemos ir y decir, mirá, a partir de ahora vamos a decidir, no sé, emitir comunicados que digan tal cosa. Yo digo, no, en Argentina no. Y, digamos, si está todo bien, es parte de esa... digamos, ese foro de confluencia que significa estar ahí. Pero justamente uno llega a acuerdos. Eso los mantiene vivos durante tanto tiempo, creo. Totalmente, porque la realidad es absolutamente diferente en cada país, ¿no es cierto? Cada país tiene su lógica, cada país tiene sus posibilidades de expresar su opinión o no. No es lo mismo ser un masón en Argentina que en Taiwán, por ejemplo. O Irán, que está... ¿Por qué no es lo mismo?
Porque son países, o sea, China en Con general, diferentes problemáticas. con absolutamente Y otras culturas. diferentes. Vos pensás que Irán prohíbe expresamente la masonería por ser influencia de Occidente y demás, y existe la Gran Logia de Irán en el exilio. Entonces yo no veo a la Gran Logia de Irán emitiendo comunicados contra los burkas femeninos, porque los pasan a degüello a todos. Claro. En Argentina eso no pasa, en nuestra región eso no pasa. Tenemos diferencias quizá ideológicas con algunas grandes logias, pero llegamos a acuerdos porque somos todos hermanos. Me refiero a eso, que hay puntos de encuentro, pero después la implementación en cada país es totalmente diferente según la realidad de cada país. Entonces, por ejemplo... Pero tienen grandes temas coincidentes. Muchísimos. Hoy tenemos un acuerdo con la OEA, con Almagro, que es el secretario general de la OEA, hicimos un trabajo sobre justamente el tema ambiental. Chile hizo un foro muy grande, que fueron autoridades de la OEA, nosotros, fue presidido por Bachelet, que es secretaria de Derechos Humanos, y todos fuimos haciendo un aporte desde las distintas grandes logias del mundo, particularmente de América en este caso, ¿no? Y después la Conferencia Mundial de Grandes Logias plantea otros temas quizás más estratégicos, más a largo plazo, por ejemplo, los temas que tienen que ver, en nuestro caso, que el catolicismo excomulgó en su momento a la masonería y el por qué, y cómo se ha trabajado, y qué implica, y qué no, o temas relacionados con las distintas generaciones. Hace poco se habló todo un trabajo de cómo las distintas generaciones están conflictuadas con los grupos gregarios, llámense partidos políticos, religiones, clubs, masonería, donde hoy un chico de 18 años por ahí no está 3-4 horas sin el celular y debatiendo algo, cosa que en nuestra generación para arriba sí. Claro. El chico ahora necesita estar un ratito con el celular, otro ratito se va, a la media hora no te da más pelota, pero ese tipo de problemáticas por supuesto afectan a la masonería. Entonces esos debates se dan allá. Localmente también, pero eso es como son fenómenos globales. Hay que reinventarse. Hay que reinventarse, hay que trabajar otros temas. El último foro de la Conferencia Mundial se habló de las logias con telepresencia, los cascos virtuales, temas que hacen a nuestro desarrollo. Sí, no son problemas de la masonería, yo creo que son problemas mundiales y de todas las organizaciones y el acercamiento de la juventud a la política y la sociedad a la política y la inmediatez y... Bueno, son cosas que estamos trabajando. Bueno, me contaste de la energía, me interesa que... Sí, como justo te cayó No, porque vos me habías dicho varios temas y los quería repasar. Sí. La energía, nosotros tenemos una comisión específica que trabaja cuestiones energéticas, sea el gas, no soy especialista, pero sí lo que hace al gas, a las energías renovables, a todo lo que hace a la independencia, a la soberanía energética, estamos muy atentos a eso. Tenemos gente técnica que ha desarrollado desde el gasoducto Néstor Kirchner a temas muy específicos por ser empleados de YPF o de Shell o de lo que sea. No sé si marcas puedo decir, pero por las dudas. ¿Qué matriz energética proponen? O sea, siento que están como hablando de caminar hacia las energías renovables. Bueno, si me preguntás a mí, sí. Ahora, los técnicos... Es que no me va a quedar otra que preguntarte algunas cosas a vos. No, pero está muy bien. Pero los técnicos lo que nos proponen es, según dicen ellos, vos no podés hablar de más del 20 al 30% de energías renovables. Por la fluctuación. Por la fluctuación, porque hay temas que no manejás. Te agarra una exageración, pero te agarra un mes sin sol, más allá de las plantas. Hay un montón de cosas que no te funcionarían. Te baja un tema de mareas y bueno. Entonces ese tipo de cosas no facilitan que vos tengas un porcentaje mayor de energía. ¿Y ahí como que hablan de la energía atómica o no? Se habla de energía nuclear, se habla de, digamos, una matriz que hoy en Argentina empieza a desarrollarse donde vos, a partir de energías renovables también, podés venderle al sistema energía, cosa que en otros países ya es súper normal y acá todavía no se puede, o al menos no a gran escala por lo que leí. Es decir, el gran maestro de Uruguay, cuando yo le contaba esto, me decía, sí, mira, yo tengo una app, y él me mostraba. Hoy no estuve en casa y le vendía al sistema todo este sol que recomiendo. Bueno, hacia eso se quiere ir. Digamos. Entonces, bueno, estamos proponiendo cómo se trabaja en eso, en qué estado estamos, qué implica.
Eso se trabaja en distintas comisiones del observatorio, pero hay muchas logias que lo proponen. Y eso va a salir como una propuesta de ley. Es la idea. En otro caso, también se le puede ir directamente al ente regulador o directamente a una empresa que lo desarrolle. Digamos, no siempre todo termina en un proyecto de ley. Claro. Pensá que la masonería, no la masonería, pero un grupo de masones crearon el Club River Plate, como creo que lo habíamos hablado hace un rato. La banda del Maestro, Rojo y Blanca, Tomás Liberti y Leopoldo Barf, que eran los primeros presidentes, estaban todos en la logia Liberi Pensatori. Entonces eso no fue un proyecto de ley, fue un club concreto, ir a hacer algo, claro, independizarse de otro club en ese caso y bueno, determinadas cuestiones que hacen a la idea que tuvieron en ese momento la logia. No siempre es un proyecto de ley, a veces sí. Y ahí me abrís la puerta de preguntarte, ¿la masonería tiene alguna participación directa en la economía? ¿Tiene una empresa de...? No, por ejemplo? hay empresa no, hay masones que tienen empresas y hay masones que participan en gobiernos, en el actual, en el anterior, en el que venga, pero no, la masonería no tiene empresas, al menos en Argentina. Sé que en Estados Unidos hay empresas que con los aportes de la masonería crearon una economía propia de la masonería y avanzaron sobre la economía. Hicieron, sí, con el doble fin de, siempre que es una empresa, en el caso de Estados Unidos, que son las que conozco, es dar trabajo a masones y su familia y también hacer un aporte a la sociedad, normalmente con alguna actividad filantrópica relacionada. Va más por ese lado. En Argentina empresas nunca hubo relacionadas directamente con la Gran Logia, sí tenemos empleados como una institución que está en todo el país y hay muchos masones que tienen empresas que sí, por supuesto tienen hermanos contratados y no masones, ¿no? Digamos, ¿no? En ese sentido hay para todos los gustos. Tenés la pyme, microempresa, el profesional, el que tiene un oficio. Y, por ejemplo, en mi familia, mi viejo tiene una imprenta, o sea, tiene un oficio. Mi hermano es diseñador gráfico, yo soy ingeniero. O sea, tenés las tres. El profesional, digo, que va por otro lado, trabajando en otros rubros absolutamente diferentes. Es más, mi laburo es el antilaburo de mi viejo. Yo soy de sistema, él es imprenta, papel. Entonces, y los dos somos masones y los dos estamos acá adentro y los dos estamos en rubros diferentes. Y te hago una pregunta sin que me digas el nombre, pero ¿tienen algún masón que sea dueño de una gran industria, como un Pablo Roca, por decirlo? Sí, no Pablo Rocas, pero sí hay. O sea, lo bueno de la masonería es que tenés gente de corporaciones, gente de gobierno, gente que está estudiando, gente que... Yo lo remonto al pasado, eso, donde es muy conocida la pertenencia de Sarmiento, Mitre, Alem y gente que tenía un buen pasar, por así llamarlo, y que construyeron esta sede. Pero en la misma época había logias de inmigrantes italianos o de otro tipo de inmigrantes en La Boca, muchos cuasi letrados, porque uno ve en el acta que firmaba con una X, pero que con sus propias manos construyeron escuelas, que después las tomó el Estado Nacional y las convirtió en escuelas, ¿no? Digamos, pero en una época donde el inmigrante construía muchas cosas. Pero todos eran hermanos. El que estaba en La Boca, el que estaba acá. De hecho, la sede Hijos del Trabajo de Barracas es muy linda, fue declarada monumento histórico. Son tan masones como los que estaban acá, en la sede central, o los que estaban en Tucumán, en la Logia Estrella de Tucumán, o los que estaban en San Nicolás, que estaba justamente frente a la Casa del Acuerdo, ¿no? Y que han trabajado desde distintos lugares. La masonería es un lugar que, como te decía al principio, de personas de todos los orígenes sociales, de todas las ideologías, pero que tienen como común tratar de convertirse en librepensadores y escuchar al que piensa diferente. Ese es el hilo conductor entre todos los masones. No hay un gran objetivo de la masonería. Hacer mejores personas, se puede llamarlo, o sea, para lograr una sociedad más fraterna y por lo tanto un país mejor, ¿no? El único requisito es que estés dispuesto a escuchar al que piensa diferente. O sea, ¿quién queda fuera de la masonería, dicho de otra manera? El fanático, el que entiende que tiene la verdad revelada y que no puede aprender nada del otro. Sea la ideología que fuere, mientras esté dispuesto a escucharte y sea democrática. El que se construyó un techo. Exactamente, el que dijo yo tengo esta mi verdad, esto no voy a aprender más nada, no es que queda fuera, se aburre. Porque vos imaginate que el fanático, que tenés que explicarle, no, está buenísimo lo que decís, pero mirá, vamos a escuchar, ya te dice no, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y dicen, no, yo no voy más. O sea, ellos solos se corren. Se aburren, créeme que se aburren solos, y que no está dispuesto a ceder un poquito para escuchar al otro, ¿no? ¿Y cómo, yo te pregunto, cómo podemos
hacer en el país, porque en el país no podemos echar gente, nadie se puede ir, no podemos decidir entre los que queremos hablar. Terminamos definiendo todos los destinos de la nación. ¿Qué propone la masonería para contagiar un poco esta apertura y esta tolerancia? Bueno, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que la Argentina es campeona mundial, hablando de la Copa América, campeona mundial en dividirse por dos, ¿no? Siempre existieron estas antinomias que hoy llamamos grieta, pero desde realistas y patriotas, unitarios y federales, personalistas. ¿Es algo argentino? Porque a veces nos hacemos... Es regional. Por eso. Pero, digamos, nosotros desde el germen mismo siempre tenemos, ¿no?, el unitarios y federales, azules y colorados, digamos, incluso dentro de espacios, ¿no?, azules y colorados, personalistas y antipersonalistas. Digamos, esta es una grieta más. El adversario es el fanático. Entonces, ¿qué te propone la masonería? El camino absolutamente contrario. Por más que parezca, porque realmente, digamos, uno lo que percibe es que incluso hay una construcción mediática de medios que se consumen para una idea u otra. Y eso está probado, ¿no? Digamos, escriben de una manera u otra según su público que consume. Nosotros en el camino contrario, que es este camino, no me gusta decir de la avenida del medio porque hoy está politizado, pero... Lo ocuparon ya. Ya está ocupado, pero sí la idea de tomar y poner un lugar neutral de debate para que todos sean bienvenidos. No es, hoy es hasta un colega de ustedes me decía, hoy es casi contracultural hablar de eso, es decir, me nutro de la diversidad, escucho a todos, ¿no? Hemos quintuplicado la membresía. O sea, hay un enorme trazo grueso de gente que quiere escuchar a alguien que por supuesto tiene su ideología, su identidad, su incluso pertenencia partidaria, pero ante la crisis de los partidos políticos, los partidos no contienen, no hay debate, no hay plataformas. Hoy tenemos eslogans, ¿no? Hay que votar a tal porque tal sabe. Eso es lo que todo el tiempo... ¿Qué sabe? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Termina siendo un PDF en todos los partidos, ¿eh? No digo... Es más, no hay partido, hay alianzas. Bueno, pero más allá de eso, ante la crisis de los partidos, ante la crisis de las incluso instituciones religiosas, está estudiado por la Secretaría de Culto que en el horario de fuga, donde la persona que tiene inquietudes religiosas más lo necesita, que es a la noche, muchas iglesias están cerradas. Están perdiendo terreno con otras iglesias como el evangélico, que incluso le pone alegría y aplaude. Entonces, hay todo un fenómeno de crisis de las instituciones y la masonería está avanzando mucho más en esta idea de, mirá, estamos abiertos, vení, debatí, tenemos actividades para todos los gustos, del que le interesa la política, la filantropía, del que le interesa la historia, la cultura, la política, ¿no? Esto hemos quintuplicado la membresía. Ahí hay un fenómeno a estudiar. Estamos mal, pero vamos bien. Sí, o sea, como masonería no puedo decir que estamos mal. Como sociedad, digo, ustedes tienen un reflejo de eso, creo yo, ¿o no? Absolutamente, la masonería se nutre de eso. La cantera de la masonería es la sociedad. Pero yo creo que hay mucha gente que está cansada de hablar a los gritos, de que no la escuchen y de que tiene que levantar la voz. O sea, acá te van a respetar. Y a mí, aunque no lo parezca, soy una persona tímida que vengo del mundo de sistemas. La primera vez que me paré en una logia, y había, no sé, 100 personas, que te miran y te están escuchando. Mirá que yo di clases y todo, pero viste, el que está dando clases, el pibe está anotando, está boludeando con el celular. Cuando vos hay 100 personas que te están escuchando a vos, me temblaban las piernas. Hasta que me acostumbré a levantarme y a hablar y comentar que estaba, pasó un tiempo. Ese método lleva un tiempo. No estamos acostumbrados a que la persona realmente te escuche. Pero ese método de trabajar cala muy profundo en tu inconsciente. Y pasan los años, y yo te aseguro que vos reconoces un masón, aunque no sepa que por la manera de hablar, de cómo hablas vos y el otro te escucha, y cómo aporta, o vas a un bar y ves una mesa de 15, 20 personas y decís, estos son masones, porque hay uno solo hablando, ¿no? 400 levantando. Se va metiendo en tu forma de debatir y de trabajar, que de nuevo, siempre que hablamos de esto, que hablamos de tolerancia, de diversidad, no quiere decir que rescindís tus ideas, al contrario. O sea, venís a reforzarlas, a ratificarlas, a comentarlas, siempre que escuches que el otro tiene una idea diferente y que eso no sea una barrera, al contrario, uno quiera debatir. ¿Y qué propones para
la política argentina hoy para fomentar la democracia? El método de la masonería, que es invitarlos a todos, mientras que quieran escuchar a alguien que piense diferente, que creo que hoy esa es la parte más compleja, pero en nuestra experiencia, en todos los partidos políticos, incluso ahora en los libertarios, que un periodista me preguntaba el otro día, ¿pero hay libertarios? Sí, claro, hay una logia de libertarios que se llama Libertas, hay muchos libertarios en todo el país, pero digo, libertarios, peronistas, radicales, socialistas, en todos los espacios hay puntos comunes, en todos. O sea, entonces tirás el gran tema, educación. ¿Estamos de acuerdo que haya educación? Sí, no, bueno, se firmó un punto de acuerdo los otros días que son grandes títulos. Bueno, ahora, ¿cómo lo bajamos? Eso algo que todos estemos de acuerdo. Quizás choquemos en cómo se financia. Bueno, después lo vemos. Trabajemos en qué niveles educativos queremos. 3 poderes están bien, quedaron cortos, como plantea un filósofo, digamos, eran de otra época, entraron en crisis, hay que haber 4, 5, 10 poderes, no lo sé, vamos a debatirlo, trabajémoslo, ¿cómo lo implementamos? Lo que te propone la masonería es fijemos puntos y fijemos acuerdos. Y darse el lugar de pensarlo todo, o sea, no Todo. hay nada cerrado. Y de discutirlo y de escuchar al otro, y no hay tema que no soporte una discusión en los términos que hace a la masonería. O sea, no acepta el dogma la masonería, el que esto es así porque es así. No. O sea, nosotros cuestionamos todo. Y por eso, por ahí desde sus orígenes, hacen mucho hincapié en la educación, ¿no? La masonería cree que la única herramienta verdadera de progreso es la educación. ¿Cómo? A través de la ciencia. Esa gran base de datos, conocimientos adquiridos, naturales o digamos, artificiales producidos para, y su implementación, que es la tecnología, ¿no? Esa tríada, ciencia, justicia y trabajo, es lo que es el horizonte de la masonería. Y la otra gran tríada, que es libertad, igualdad, fraternidad, que no es que lo tomamos de la Revolución Francesa, sino que en la Revolución Francesa, habiendo masones, incorporan la tríada. Nosotros tenemos una vieja costumbre de decir, y creo que en los tiempos presentes son más vigentes que nunca, algunos pueden poner el acento en la libertad, otros en la igualdad, pero lo que hace posible este tipo de discusiones es la fraternidad. Entonces, el tamiz que permite ese método de trabajo es la fraternidad. Sin fraternidad, sin ese manto de fraternidad, sin esa idea de que el otro es mi hermano, es muy difícil de lograr acuerdos. Entonces, el primer requisito fundamental es tener la convicción de que no tenés la verdad revelada. Con eso podemos construir. Pero yo estoy convencido, porque lo veo acá adentro, en candidatos y en masones que tienen muchos años, que en todos los espacios políticos y en los que se consideran apartidarios, o mejor dicho, se consideran apolíticos, yo creo que el apolítico no existe, que sería apartidario, yo creo que en todos podemos encontrar puntos de encuentro, con algún acento en un lugar o en otro. Pero bueno, ese trabajo lo hizo la masonería en muchos momentos. Por ejemplo, la ley de divorcio, la ley de casamiento civil primero, la Liga Argentina Pro Cremación funcionó acá adentro, cuando se debatía. Antes no se cremaba. No se podía cremar, tenías el cementerio católico, el cementerio de los disidentes, vas a cualquier cementerio de disidentes en el país y vas a ver muchos con escuadras y compases, porque no eran católicos o porque, bueno, se sabía que era masón. Bueno, pero por ahí en un cementerio judío tampoco dejan entrar un masón, ¿o sí? Sí, no, hoy ya no es un tema, pero en su momento, sí, en su momento lo era. Pero la cremación, bueno, el judío ortodoxo y algunas religiones ortodoxas no comparten la cremación. Y eso hace a la libertad de conciencia individual y de la familia. Nosotros por lo que luchó la masonería es que sea una opción. Que el que lo quiera hacer, lo pueda hacer según sus convicciones, y el que no. Ahora, que no sea obligatorio que tengas que estar en determinado tipo de cementerio, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo cuando en una época, si no estabas bautizado con la religión y no te casabas tus hijos no podían tener el apellido y por lo tanto no acceder a determinadas escuelas, la masonería dio la pelea por el laicismo, que no quiere decir, y esto siempre lo destaco,
que está enfrentada a la fe, a la religión. De hecho, hubo papas masones, como habrás visto, como Juan XXIII y otros. Pero la masonería, en su momento, en algún punto de su historia, fue anticlerical. Es decir, estuvo enfrentada al cuerpo político de la Iglesia. Cuando la Iglesia intenta implementar leyes en la cuestión pública, en la cosa pública, que salen del dogma de la fe, la masonería, al ir desde el laicismo, trata de poner ese freno. Entonces ahí es donde ha chocado a lo largo de la historia, en el caso de Argentina, con la Iglesia Católica. Que no sé cómo llega a esto, pero, pero tenía que ver. No, te estaba preguntando por la educación. Ok. Y me gustaría preguntarte, en la masonería o vos a título personal, ¿pensás que el formato de educación que estamos llevando adelante está bien, está adecuado o necesita mejorarse, necesita cambiar en algo, necesita, con respecto a la tecnología, con respecto a un montón de cuestiones que han cambiado? Cosas. Nosotros, habrás notado, incluso tenemos ya logias que se llaman de esa manera, siempre impulsamos la ley 1420, educación libre, laica y gratuita, y la reforma universitaria del 18, donde todos los firmantes son masones. De hecho, el manifiesto liminar es prácticamente un escrito masónico, ¿no? Las libertades, los dolores que quedan son las libertades que faltan. ¿Por qué entendemos que la ley federal o la ley actual de educación no son suficientes? Es porque entendemos que en el espíritu de la ley 1420 es la que permitió la movilidad social ascendente, que en todo el país, estés donde estés, tenían acceso a la misma educación, o ese era su espíritu, ¿no? La ley del guardapolvo blanco, que hacía que el hijo del juez, el hijo del empresario, tenga una en Tucumán, en Buenos Aires o en Tierra del Fuego. Eran amigos. La ley federal, y de ahí en adelante, estratificó la educación, con una idea noble, o al menos esa era la idea, que el chico que esté en Tucumán sepa de azúcar, que el chico que esté en el mar sepa de pesca. Entiendo la lógica. En realidad la partió en muchos pedacitos. Y es lo que permitió que en Salta haya escuelas públicas que den educación religiosa, permitió que en Mar del Plata exista un tipo de educación que en Mendoza es totalmente diferente, que en La Puna es, digamos, quizás con la ley 1420 en la práctica también, pero el espíritu era otro. Había un ministerio de educación que tenía un programa. Hoy los ministerios de educación, sin los recursos, son los que definen localmente los programas. Entonces tenés muchos países chiquititos. Entonces entendemos que eso no corresponde con el espíritu de lo que hemos promulgado, que es la ley 1420. Ahora, más allá de eso, respecto de lo pedagógico propiamente dicho, la escuela sarmientina entró en crisis hace mucho. Hoy el docente que entra y dice esto es así no funciona. Digamos. Hoy el docente, y lo digo incluso en lo académico, soy docente universitario, el docente es más un moderador. O sea, hay muchas herramientas que tiene hoy el estudiante, el alumno, que en vivo te está validando lo que dijiste vos con Google. Claro. ¿No? Todos nos pasó que un docente decía, mirá, la Revolución de Mayo fue el 26 de junio de 1811, y vos anotabas, y después te partían al medio, pero tenía razón el profesor igual. Hoy en vivo, el chico te dice, no, Google dice que esto no es así. ChatGPT. Entonces vos tenés que tener las herramientas, porque no está mal lo que hace el chico, está bien, está bueno. Tenés que ayudar. Está metido en tema. Está revisando lo que está diciendo. Está usando algo que en la vida real es así. Digamos, vos tenés que ayudarlo con esas herramientas, no cercenarlo y todo lo contrario. Entonces, desde lo pedagógico falta mucho. Y hay toda una escuela, no escuela, digamos, sino una movida, una corriente filosófica, que tiene que ver con el desarrollo de los saberes y de las aptitudes que tiene hoy el alumno, que promueve, y lo está haciendo Paraguay, o está en esa idea, 4 saberes básicos que tienen que ver con la matemática, la lengua, y 4 o 5 cosas que hacen al desarrollo cognitivo y en sociedad. Pero después, si se detectó que le gusta más la música, si le gusta más, no sé, el comercio, si le gusta más, desarrollar eso. Entonces yo creo que, volviendo al principio, habiendo un programa con un Ministerio de Educación fuerte, que diga, miren, en Argentina, no en la ciudad de Mar del Plata o en Tucumán, nuestra idea es esta, y que es lo que nos unifica como país, hay que replantear
toda la cuestión pedagógica urgentemente. Pero no es solo de Argentina. En la región, Paraguay está en ese camino, Uruguay también. Argentina no está dando esa discusión. Son muy locales las discusiones y terminan siendo, porque uno lo ve en el Consejo Federal de Educación o lo que uno se entera, terminan siendo cuestiones más relacionadas con condiciones laborales, que está bien, pero yo creo que falta mucho respecto del rol docente y el rol del alumno, ¿no? ¿Y pero qué se está hablando a grandes rasgos en Chile, en Paraguay? En Paraguay particularmente hablé con el ministro de Educación, tuve la oportunidad de ir, fuimos invitados los grandes maestres a una conferencia que dio el ministro, y van en este sentido, en el decir, vamos a detectar cuál es la fortaleza de ese alumno. No hagamos el mismo examen para todos, con el mismo conocimiento para todos respecto de las materias, ¿no? Sí a nivel nacional, pero vos decís, le enseño matemática, lengua y bueno, las cosas que tiene que saber para la vida, pero después la persona, por ahí de historia, no le interesa saber que los hititas estuvieron en tal siglo, sino que, bueno, está bueno que tenga un conocimiento genérico de la historia para no repetirla, pero su fuerte son las matemáticas. Bueno, entonces fortalecer la particularidad. Fortalecer sus aptitudes especiales. Entonces, por ahí esa llevarlas persona a la es un potenciación. excelente programador, sí, porque es un genio en matemática, y en historia lo estás matando. Eso es hacia donde va, o sea, los países nórdicos, como te digo, Paraguay y Uruguay lo están implementando, porque lo dijo es el ministro de Educación, no lo dijo un filósofo contemporáneo. Pero entonces los niveles iniciales de educación tienen que tener una capacidad enorme de detectar exactamente dónde está el pibe. El 80% este va para acá y este va para acá. Exactamente. A veces ni uno sabe, ¿viste? Cada uno tiene su desarrollo. Algunos que con 20 años, 25 años empezamos a tener alguna vocación. El 80% de los recursos se pondrían en detección. Claro. O sea, porque justamente es el gran tema. Es muchos tenemos incluso crisis, vas por un lado, después para otro. Exacto. Pero la aptitud, qué te es más fácil, va surgiendo a lo largo. Y somos muy influenciables también. Bueno, también, digo, pero los de la década del 90 estudiamos administración de empresas, abogacía, medicina, contador. Después pero no necesariamente la década del 2000 empezaron. Si un docente puede ver si le gusta la matemática, si tiene facilidad, por decir un ejemplo, ¿no? Matemáticas, si tiene facilidad para programar. Por ahí le cuesta y ves que no le gusta y que da vueltas, bueno, vamos intentando otras cosas. Pero uno puede ver cuando hay un disfrute en si le gusta la historia. Claro. Digamos que vos ves que te hace preguntas y que estudió. Que tiene que haber una preparación totalmente diferente del docente. Absolutamente diferente del docente y de las instituciones. Pero de nuevo, hoy, con la ley que tenemos, a mi humilde saber y entender, más allá de lo que uno fue debatiendo en la logia, va a ser difícil. Es muy difícil, porque depende de sin presupuesto, depende de cada provincia. Bueno, te quiero consultar porque vos te dedicás, me habías contado... Soy ingeniero en informática, ciberseguridad específicamente. Sí, y tienen un proyecto de ciberseguridad. Hay una logia operativa, como te decía, las logias operativas son las que tienen un fin específico, concreto. Si bien cada uno tiene su logia de pertenencia, se agrupan técnicos o gente afín a un tema para cumplir el objetivo y después se disuelve. Por ejemplo, la logia docente, en su momento, fue una logia operativa que se creó para la ley 1420. Después se disolvió. Bien. Con la logia Alan Turing, que fue una persona muy interesante respecto a lo que hace al mundo informático en general, se creó una logia operativa de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no hay una política, como en otros tantos temas, ¿no? Pero hemos tomado uno, no hay una política de Estado respecto de hacia dónde ir con la ciberseguridad. Dicho de otra manera, en el 2012, si no recuerdo mal, 2013, éramos número 9 en el ranking de la OEA de implementación de políticas de ciberseguridad. En 2015 rompimos la política, creamos otra, bajamos, pero volvimos a subir. Después en el gobierno de Macri se creó otra alianza con la OEA que está buenísimo. Se generó otra política. El gobierno anterior, la persona, ¿por qué no? Alberto, rompió directamente la parte de ciberseguridad con la OEA y dijo no, vamos por otro lado. Contanos un poquito más, ¿qué es lo que rompe? ¿Cuáles son los temas en la que se ciberseguridad tenés lineamientos que tienen que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y hace a una gran comunidad saber si tenés
por decirlo muy en llano, avisos de otros países respecto de amenazas, respecto de ataques, o si vos desarrollás tus propias políticas sin estar en relación con otro. Explicado muy, ¿no? Sí, muy rápido. pero acá estás hablando tanto de delitos informáticos como ciberdefensa, como ataques. Que ciberseguridad es todo lo preventivo. Delito es una vez que eso se vulneró, es el que viene después, que eso es código penal. Pero para la prevención es lo mismo. La prevención, sea ciberseguridad pura o ciberdefensa, que es la ciberseguridad aplicada a las infraestructuras críticas, es básicamente lo mismo. O sea, es qué políticas tenés que según el color del gobierno fue yendo para un lado o para otro. O se crea un comité de ciberseguridad, o como se dice, que parece que en estos días va a salir una agencia federal de ciberseguridad, o en un momento ese comité tuvo más poder político y después no, fue simplemente una reunión de los ciber de las distintas áreas de los ministerios. Y las políticas ya cambiaron 4 veces. Hay una estrategia nacional de ciberseguridad que se cambió 4 veces y la estrategia tiene que ser una. Digamos, hacia dónde vamos, qué queremos. Después en la política, la implementación de esa estrategia, podés poner un acento si tenés más participación privada o no, según el color político, a eso voy. Sí. Pero la estrategia, el hacia dónde vamos, qué defendemos, qué es una infraestructura crítica, qué no, tiene que ser una. Entonces, en esa lógica, esta logia que tiene de todos los colores políticos, del mundo privado, del mundo público, la participación público-privada como eje, porque el mundo ciber es en esencia transnacional y público-privado. Es decir, vos, para defenderte de un ciberataque, tenés un IP en un ministerio público, el proveedor de servicios que lleva es privado y por ahí el ataque viene de, no sé, Kazajistán. Entonces tenés algo internacional, si no tenés participación privada, no podés saber quién es la dirección IP que te está, digamos, generando ese acceso. Y del mundo público, bueno, porque digo, es porque está la justicia para la persecución, está cómo lo implementás respecto de políticas y todo eso. Entonces, esa estrategia se está evaluando y reevaluando dentro de esta logia. Pero ¿quién ejerce la prevención? O sea, a nivel práctico de software preventivo, no sé, la verdad que no conozco mucho el tema. En el Estado, hoy la estrategia existente, porque es la versión 2 de la 4ª estrategia, que entiendo que va a cambiar, por eso nuestro alarma de... La estrategia hoy invita a las provincias a adherir, no todas adhieren, e invita a las empresas a adherir en una estrategia donde define las infraestructuras críticas de una manera que es diferente a cómo las define la OEA. Y si vos no tenés esa comunión de ideas respecto de cómo proteger y qué proteger, se dificulta la participación en foros internacionales en esa temática que es ciberseguridad. Y por lo que explicaba antes, que es en esencia transnacional, vos necesitas alto nivel de colaboración en eso. Si yo tengo una dirección IP de un país de la OEA, es mucho más fácil estar sentado en una mesa con un convenio e intercambiar información que decir, mira, vino de cosa que vaya por un exhorto judicial y que cumpla determinados tiempos larguísimos. Pero eso de alguna manera es porque depende de una infraestructura que la cual Argentina no tiene o la región no tiene. No, esto va más allá. Porque lo pienso a nivel... Esto es lo mismo que el desarrollo industrial armamentístico. En un momento se piensa en el desarrollo industrial armamentístico porque si se entra en guerra con otros estados, no puede estar en manos de otro estado la producción. Esto creo que lo veo como muy vulnerable. Sí, estoy entendiendo la cooperación, pero dentro de la cooperación hay una vulnerabilidad enorme. No necesariamente porque, digamos, el ciberespacio en realidad no reconoce fronteras. O sea, las fronteras son lógicas y que una dirección IP venga de Chile no quiere decir que la persona esté en Chile. Puede ser un proxy, como se llama, que esté al lado, ¿no? Pero sin embargo, hay acuerdos como el protocolo de Tallinn, Estonia, o la red I-24/7, que tiene que ver con el convenio de Budapest, donde si esa dirección IP es de tu país, yo te voy a preguntar a vos y tengo que tener las herramientas para hablar con vos y que vos me digas, no, mirá, sí, es un IP mío, pero en realidad se está conectando de tu país. Ahora, si yo no tengo acuerdo con vos,
O sea, no tengo manera de responder. Eso no lo puedo resolver, claro. Después está internamente qué infraestructura tenemos y qué plata tenemos y cómo son las telefónicas y bueno, todo eso que los proveedores de internet, eso es otra discusión. Pero esto es político, esto es cuál es nuestra estrategia, cómo la medimos, cuál es la métrica que vamos a utilizar. Lo otro también es político igual, pero... El otro es tecnológico, o sea, es político, pero es la aplicación, es la inversión, es qué hace yo. Esto es un paso incluso más atrás. Claro. Es qué estrategia tenemos, cómo la vamos a medir. Pues si cambiamos las métricas, estamos cambiando las comparaciones anuales, estamos cambiando si está funcionando o no. Hay un montón de discusiones en este sentido. Incluso en la ONU, en este momento, o hace por lo menos unos meses atrás, se estaba discutiendo un tema de si el convenio de Budapest es suficiente o no, porque al convenio de Budapest un montón de países que tienen mucho que ver con ciberdelitos, en este caso, no adhirieron. Entonces, si yo no tengo sentado a la mesa países a los que le tengo que hacer requerimientos, no tiene mucho sentido. O sea, sirve un montón el convenio de Budapest porque tiene una red donde las 24 horas un fiscal puede requerir algo como si estuviera en ese país. Pero hay un montón de países que no están ahí. Entonces en la ONU hubo una propuesta donde todos los países de la ONU, que son muchos más que los que adhirieron a Budapest, puedan tener un sistema de intercambio de información en esta idea, en este espíritu de que se dio, como te decía, en el protocolo de Tallinn. Tallinn, muy en resumen, dice que un incidente cibernético que yo puedo atribuir, que es la gran asignatura pendiente, a tu país, y yo puedo determinar que es de tu país, puede tener, explicado en palabras muy rápidas, una respuesta cinética. Es decir, yo te puedo tirar un misil si yo detecto que vos hackeaste una infraestructura crítica. Lo vimos hace un tiempo cuando Israel le responde a Irán por un intento de hack a una planta. Automático, como efecto gatillo. Como un efecto gatillo, porque hay ya acuerdos o ideas de ir por ese lado, pero no hay nada formal. Es un acuerdo de Tallinn, hay un protocolo que está escrito. Bueno, se está hablando en la ONU, más allá de la cuestión militar, que responde a algo que yo no esta logia lo excede, en el sentido de las estrategias nacionales, tiene que ver con cómo defendemos nuestras infraestructuras críticas y cómo perseguimos cuando pasa algo. ¿Qué herramientas tienen nuestros fiscales, nuestros jueces? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para prevenir? Hoy tenemos pocas. Hoy tenemos, pero digamos nos falta mucho de lo que es participación público-privada académica. No hay una participación concreta, real. Cuando finalmente lográs que el privado ante un incidente denuncie, no todos saben cómo manejar esa denuncia, muchas veces queda en la nada. Entonces falta mucho trabajo de estrategia con los convenios y mucho trabajo de capacitación interno, ¿no? Bueno, cerrando, te quiero hacer una consulta que se me viene a la cabeza charlando con vos. Es un libre pensador que tiene ganas de aportar algo a su sociedad. ¿Por qué se hace masón y no se mete en un partido político a llevar adelante determinada idea? Es una buena pregunta, pero no son excluyentes, digamos. Claro. Hay mucho. Yo, por ejemplo, pertenezco a un partido político desde que soy chico. Mi abuela me llevaba clases de inglés en un ateneo y me afiliaron. Prácticamente, no tan así, pero digamos, por usos y costumbres. De hecho, soy masón porque justamente, bueno, el Partido Radical tiene mucho que ver con la masonería. Alem fue masón, el color rojo y blanco del partido es el del rito escocés antiguo y aceptado, el krausismo, que es la base filosófica de la Unión Cívica. Krause era masón, el de la contradicción fundamental y toda esa idea. Entonces, cuando uno investigaba la historia del partido, me parecía masonería, más allá de la logia de Lautaro de San Martín, claro, ¿no? Digo, aparecía mucho la masonería y empecé a investigar en su momento e ingresé. Pero eso no quiere decir que yo deje de tener mi discusión partidaria cuando funcionan los partidos. Y, digamos, ser masón justamente para tener un espacio multipartidario, si querés verlo así, donde poder construir desde otro lugar. Entonces, en el partido hay unas bases claras, o debería haber unas bases claras, una línea de acción clara, donde se debate, pero con un horizonte que acepta cosas y otras no. En la masonería esa discusión no se da del que no se acepta, que a todo se acepta. Hay que discutirlo, debatirlo y consensuarlo. Y te hago una pregunta de color que no te hice ninguna de todas las que te hacen siempre. Ustedes a veces hablan de grandes próceres o expresidentes que fueron masones.
cómo nosotros que no somos masones podemos creer en eso, podemos decir, sí, la verdad es que hay una prueba de que es masón. No solamente la masonería lo dice, sino que lo comprueba de determinada forma. Totalmente. Bueno, hubo muchos que fueron oficiales de la Gran Logia, por ejemplo, Roque Pérez, Mitre, Sarmiento, Alem, Agustín Álvarez, fueron grandes maestres que firmamos cosas todos los días, con lo cual está súper documentado desde que dejás la firma hasta que fuiste nombrado y fuiste votado. Y después tenés masones que pertenecieron a logia, como por ejemplo, quizás los casos más emblemáticos o recientes son Alfonsín y Perón, que fueron los últimos que se ha demostrado que son masones, pero pertenecían a logias o que no estaban en Argentina o que no eran de la Gran Logia, y que después fueron reconocidas. Por ejemplo, Alfonsín trabajaba en una logia llamada Independencia. De hecho, pueden ver un obituario que escribió la logia Independencia cuando fallece, que habla bueno, no habla de su pertenencia, pero los que tenemos el ojo entrenado sabemos que de las logias se escriben claro, por ese tipo de cosas, y de esa manera. Pero además había correspondencia con el Partido Radical de Chile, donde son prácticamente todos masones, y cómo se referían a él y demás. Y en la logia Independencia había funcionarios de él, como Simón Lázara, que era masón, venía acá todos los días, que también, hoy su hijo forma parte de mi cuerpo de oficiales. Eduardo Lázara es el vicepresidente de la masonería, vicepresidente primero, segundo, y él también tiene material de... Y en el caso de Perón, más allá de lo que se dijo siempre, de la PIDU y demás, él sí sabemos que fue iniciado en la Gran Logia Alpina de Suiza. Él se inicia en el exilio, en su exilio. En la Logia Alpina de Suiza no es porque esté solamente en Suiza, sino porque era una logia, una gran logia, de la que llamamos irregulares. Irregulares significan no reconocidas por otras grandes logias. Las grandes logias son de determinado estado, ¿no? O pueden ser interestatales. Es que justamente, o sea, son por estado. Hay grandes logias que están por el mundo y no son reconocidas. Son grupos que se crearon hasta que tienen un reconocimiento. Le dicen, para vos sos de Suiza, entonces vos estás acá, él está acá. Bueno, cuando logran ese estado y tienen reconocimiento, se llaman grandes logias regulares, que tienen tratamiento con otras grandes logias regulares. Cuando Perón se inicia, la Gran Logia Alpina de Suiza no era regular. Entonces, por eso en muchos años dijo, bueno, pero desde fines de los 90, principios del 2000, la Gran Logia Alpina de Suiza es una gran logia regular. De hecho, he ido de visita varias veces. Y comprobó que... Y a partir de eso vinieron todos los iniciados de la Gran Logia Alpina de Suiza a ser reconocidos, entre ellos Perón, y le dio credibilidad y documental a todo lo que se decía en su momento. La firma. No, la firma no, pero sí, no sé, la verdad que por ahí, pero sí de testigos y de actas y de relatos. O sea, la masonería tiene y acepta la tradición oral, porque hubo muchos momentos de la historia donde la masonería, el masón se jugaba la vida. Pensá que hubo un grupo de grandes logias en los 70 que llamó la Legión del Caribe, que eran grandes logias que trabajaban en contra de las dictaduras latinoamericanas. De eso no hay actas, digamos, porque estarían todos muertos hace mucho tiempo. Pero sí sabés que si 10, 15 personas dicen nos juntamos con tal, y sabés que tal se va reconstruyendo, tenés archivos, digamos, eso se puede. Más allá del que fue oficial de Gran Logia, que estás en nuestro caso en la Inspección General de Justicia, o sea, sos masón en todos lados, el que perteneció a una logia y en una época compleja como Alfonsín, que es la Asociación Permanente de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y en una época complicada, hay poco documental, pero se reconstruye desde esos lugares, ¿no? Bueno, Pablo, gracias. Al contrario, la gracias. La verdad que excelente. Nosotros acá desde el Gran Proyecto Argentino, que es el nombre del programa, hacemos siempre un regalo, no sé si tomás vino, siempre. Pero bueno, es un vino hecho por nosotros, con la etiqueta del muchas programa, gracias. así que espero que te guste. Me encantó. Bueno, Malbec. muchas gracias. Qué grande, muchas gracias.